Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Fernando Garzón Orellana en el programa denominado Solidaridad, que es producido por Informe Ecuador en el marco del aporte y el apoyo de la Unión Nacional de Periodistas a través de este canal prestigioso, y hay la dirección de la Unión Nacional de Periodistas del licenciado Richard Sellán. Igual agradecemos a quienes con su apoyo permiten este programa a nivel de lo técnico, la licenciada Kelly Alviar y el licenciado Pedro Roldán. Siendo así, vamos entonces a iniciar el programa con la denominación La Gran Guerra Patria. Nos estamos refiriendo al 80 aniversario que se celebrará este 9 de mayo en un acontecimiento que va a ser mundial, donde van a estar muchos de los presidentes de muchas partes del mundo para conmemorar lo que fue la victoria soviética sobre los múltiples ejércitos y la toma final de Berlín por parte del ejército patriótico de Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética. Una guerra que se inició en 1941 y concluyó en 1945. Y en ese periodo de tiempo destacaremos también, entre otros aspectos, cómo fue en parte la lucha antifascista en América Latina, que fue también el aporte que dieron los países de nuestro mundo del sur global, y en el caso de Latinoamérica, en esta dinámica de poder triunfar sobre las fuerzas nazistas y todo este proceso que se intentaba imponer a nivel mundial del fascismo. Vale señalar que esto, lastimosamente, son como ciclos de la historia, porque hay similitudes históricas que vamos a destacar con los tiempos actuales, siglo XXI, año 2025, donde los procesos de confrontaciones militares y la imposición de políticas fascistas tienen sus características especiales, a las cuales ahora nos enfrentamos a responder desde los pueblos del mundo. Para esto, entonces, vamos a tomar como referencia esta conmemoración y a conocer qué hay en torno a estos procesos históricos. Empezaremos entonces con la primera diapositiva. Aquí podemos un poco ver el contexto en el cual nos vamos a permitir un poco conocer lo que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial y estas dinámicas que se dieron posteriormente, y vamos a tomar como referencia el libro de Noam Chomsky. Seguramente ustedes lo habrán ya conocido, lo hemos tratado en algún momento, porque él nos aporta con su pensamiento filosófico progresista de avanzada, y él señala que la política neoliberal la pasada generación ha concentrado la riqueza y el poder en muy pocas manos, al tiempo que han ido minando el funcionamiento de la democracia. Esta especie de referencia bipolar, podríamos decir, de la historia de la humanidad en el siglo XX, esto es concentración de riqueza y el poder en pocas manos, por no decir dictaduras o autoritarismos, van de la mano del impacto que tiene sobre el funcionamiento de la democracia. Y eso está íntimamente ligado a esta presencia del fascismo, cuyas características, entre otras, es precisamente la anulación paulatina de la democracia. Noam Chomsky también nos dice que la democracia entre los estados desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido de lejos el primero entre desiguales y sigue siéndolo. Continúa dictando en gran medida los términos del discurso global en un abanico de asuntos. O sea, él destaca algo que ahora es muy generalizado, el tema de imponernos agendas, temas que a veces son distractores, que nos confunden, no nos permiten descubrir la esencia misma de los fenómenos, pero es parte de esta dinámica comunicacional
en donde Estados Unidos en las últimas décadas han logrado imponer casi como una doctrina general, por no decir adoctrinamiento inconsciente sobre las conciencias de muchos pueblos del mundo e incluso líderes del mundo. Tal caso, fruto de esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde se dio la gran victoria del pueblo soviético, de los pueblos aliados también, y también, como vamos a ver, de los pueblos de nuestra América en su lucha contra el fascismo y el nazismo y otras modalidades, y también el apoyo al propio proceso y esfuerzo de la guerra que se estaba dando a nivel mundial, porque se llamó, luego de esa victoria de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a lo que se llamó la Guerra Fría. Esto es cuando el mundo pasó a ser un mundo en donde habían dos grandes referentes mundiales de la economía, de la política e incluso de la ideología. Se le llamó la Guerra Fría, porque no implicaba el uso de armamento nuclear, como fue lo que se aplicó por parte de Estados Unidos para concluir la Segunda Guerra Mundial, entre otros ámbitos de participación de otros pueblos, como el caso de la Unión Soviética, con el uso de la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki, de triste recordación por las muertes que produjo. Y esto generó lo que se denomina un mundo bipolar, que es una frase un poco cuasi inventada por los académicos y también algunos interesados en un poco en concentrar contradicciones que son mundiales, en donde hay múltiples repercusiones y múltiples factores de poder, como que si la historia de la humanidad se concentraba en dos exclusivas naciones, incluso hasta pueblos. Pero esto fue montado desde el sector, desde el occidente, desde los sectores victoriosos de la Segunda Mundial, principalmente desde los Estados Unidos. Es así que se denomina que la Guerra Fría fue el sistema de relaciones internacionales imperantes desde 1945 a 1991. Entre esas dos superpotencias que había en ese momento, se mantienen ahora, vamos a ver también ciertas similitudes, sea Estados Unidos y la Unión Soviética, con su concepción basada en el concepto del marxismo y del leninismo, y en un ámbito de ejercicio del poder en una economía que empezó a generar confrontaciones en intereses económicos con todo este mundo occidental, el otro mundo. De ahí venía el tema de lo bipolar. Pues bien, aquí he citado el año 1991, que es la fecha que se indica como el fin de la Unión Soviética y la aparición de lo que ahora es la Federación Rusa, o Rusia sencillamente. Esto es interesante recalcar, porque a partir de eso Estados Unidos logra constituirse realmente en el país dominante, así se denomina. Y por eso se habla del mundo unipolar y la hegemonía capitalista. Vale precisar de esto de la hegemonía capitalista, porque está muy asociado a los bloques de poder económico que a veces están más allá de las fronteras y a veces no conocemos. Y claro, nos enfrentamos ahora a lo que se llama el mundo multipolar. Lo conocemos ya en parte, es analizado a nivel mundial y por muchos editorialistas, en donde el sur global, o sea, los países dependientes en su momento, los países llamados también del tercer mundo, tienen un rol que asumir. Vale entonces concluir que esta llamado confrontación, que también se trata de concentrar en dos grandes referentes, que son el grupo de países del G7, o sea, los países occidentales más poderosos comandados por Estados Unidos, en una confrontación ahora sí muy evidente con los países BRICS, o sea, de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, y esto nos permite precisar que esta confrontación, que se supone podría ser la confrontación eje de estos grandes intereses que confrontan en la economía, en la política, en el comercio y en lo militar, en donde claramente podemos ver que hay ya en este momento, en esta confrontación tácita que se da, de que hay un rol muy importante de que el 57 mil millones o billones de dólares están ya concentrados en los países del BRIC y en un valor o en una cantidad menor, 52.4 trillones de dólares, están asociados
a lo que es el conjunto de riqueza o Producto Interno Bruto de los países constituidos a través del G7, comandados evidentemente por Estados Unidos. En conclusión, en 1992 la participación del G7 en el PIB mundial era del 45,5% y la de los países BRICS del 16,7%, y en el 2023 la participación del bloque ascendió al 37,4% y la del G7 se redujo al 29,3%. Eso lo dijo Vladimir Putin en el foro empresarial de los BRICS en Moscú recientemente, hace pocos meses, 18 de octubre. Lo interesante que poder ver aquí es que cuando sumamos estos dos grandes riquezas que están, estos dos grandes bloques, evidentemente queda un saldo. Ese saldo es el sur global. De ahí el peso que tiene el sur global, porque ahí está también la riqueza de los pueblos, la riqueza de estos países que se están constituyendo también en un referente, principalmente en América Latina. La siguiente, por favor, Pedro. Pasamos entonces a esta diapositiva, donde nos da un poco el contexto de esta llamada Segunda Guerra Mundial y lo que fue lo importante, esta gran guerra patria que generó la Unión Soviética y que se apresta ahora ya como Rusia a ser conmemorada. Antonio Gramsci, un pensador italiano, fue secretario general del Partido Comunista Italiano. Él vivió y dio generación de pensamientos antes de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus expresiones entre 1929 y 1933, en sus cuadernos en la cárcel, donde escribió durante el periodo que estuvo en la cárcel, fruto justo de la acción del fascismo. O sea, estamos hablando de un fascismo que empezó, no ahora que es mucho más evidente, sino empezó ya en la antes de la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, en la época actual, la guerra de movimientos se ha dado políticamente desde marzo de 1917 hasta marzo de 1921, y le ha seguido una guerra de posiciones cuyo representante, además de práctico e ideológico para Europa, es el fascismo. O sea, el fascismo nace en el pensamiento político de la ultraderecha de Italia, cuyo principal líder fue Mussolini, que luego sería el aliado perfecto, junto con Franco, de España, con Hitler y todo lo que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí entonces vale precisar que el fascismo promovió un Estado totalitario, antidemocrático y militarista. Estamos hablando del siglo pasado, aunque pareciese que estamos describiendo algunos aspectos comunes que se están presentando en nuestra época. Se afirma también en este concepto sobre el fascismo, en donde que está sostenido en las nociones de patria y de raza, obviamente como una especie de encubrir lo que hay realmente en el fondo. Grandes intereses de grupos corporativos económicos con un claro concepto de generar riquezas a partir de la muerte. Hemos dicho que este ejemplo más característicos de un Estado fascista fueron el régimen de Benito Mussolini en Italia, 1922 a 1945. En 1992 hacíamos justo referencia al pensamiento de Gramsci, y también al régimen nazi de Adolfo Hitler en Alemania de 1933 a 1945. Sigamos entonces viendo estas similitudes, esos parámetros en donde se están dando entre lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los tiempos presentes. La siguiente, Pedro. Y vale entonces ir precisando, porque estas características de la Segunda Guerra Mundial pareciese que ahora en torno a la guerra de Ucrania empiezan a presentarse similitudes que son casi, diríamos, catastróficas, por no decir sorprendentes. La Gran Guerra Patria o Gran Guerra Patriótica que llevó a cabo el ejército soviético y el pueblo soviético es término utilizado entre los pueblos integrantes de la antigua Unión Soviética para denominar la guerra contra Alemania nazi durante esta Segunda Guerra Mundial. Las repúblicas soviéticas perdieron aproximadamente 27 millones de personas en una guerra que se inició con la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941
y culminó con la caída de Berlín por estas fuerzas soviéticas el 3 de mayo de 1945 a manos del famoso Ejército Rojo. Pues bien, estamos viendo ahí en el gráfico, en el mapa, cuáles eran los países aliados. Y estamos viendo y destacamos que están los que ahora también están aliados por el tema de la confrontación en Ucrania, con una particularidad. Este mapa corresponde a 1939, víspera del conflicto, y en donde podemos observar claramente que tanto Kiev como Minsk, ciudades muy ahora conocidas o mencionadas por el tema del conflicto, que pasaron luego de la Segunda Guerra Mundial en estos acuerdos que se dieron de paz entre varios países del eje que se llama, Kiev, capital de Ucrania, que fue originalmente de la Unión Soviética y de la Federación Rusa, efectivamente aparece en ese tiempo, Segunda Guerra Mundial, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, como efectivamente era parte de la Unión Soviética. Bueno, y ahí tenemos algunos aliados de Ucrania y vemos que son casi los mismos de ahora, de ese tiempo. Esto es Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Polonia, importantísima. O sea, y obviamente la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. O sea, casi son los mismos países que ahora están confrontándose contra Rusia. Vemos entonces que esta especie de jabú histórico sigue dándose ahora en el nuevo momento de la historia de la humanidad. La siguiente, por favor. Pero vamos a develar que hay más allá de estos relatos históricos, de hechos, de personajes, de circunstancias. Y para irnos empezando a sorprender, esta insignia nazi puesta de tal manera que podamos ver los nombres de algunas grandes empresas que ahora son muy conocidas, pero en ese tiempo eran parte de la dinámica empresarial y de apoyo también externo a lo que fue luego la aparición del nazismo, que derivó en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El banquero Kurt von Stroessner financió a gran parte del Partido Nacionalista Socialista, se llamaba así el Partido Nazi de Hitler, a partir de diciembre de 1932. Esto era un banquero. Y vamos a ver que ahora gran parte de las dinámicas de guerra están asociadas al rol del capital financiero. El programa económico del rey fue diseñado y dirigido por Hermann Sachs. Estoy haciendo un remedio de la forma de pronunciación alemán. Evidentemente no sé nada de ese idioma, pero lo puedo leer ahora, en este momento. Un funcionario que fue primero presidente del Reichsbank, esto es, el Banco de Alemania, y luego ministro de Economía, ya en el periodo de Adolfo Hitler, cuando ya fue la primera autoridad, el canciller, como se denomina. La inversión pública y el gasto público se dispararon ya en el gobierno y en el inicio, lo que era esta dinámica fascista, nazi, en donde hubo un elemento que ahora está un poco similar, que se empezó a financiar gracias a los bonos MEFO, que era una empresa fantasma que hacía el intermediario entre el Estado y las empresas de armamentos para poder activar las restricciones económicas del Tratado de Versalles, aquello que se estableció después de la Primera Guerra Mundial o como parte del armisticio y la paz, que le impusieron sanciones a Alemania, que también estuvo en ese proceso y fue la que perdió, y el Tratado de Versalles le excluía de algún tipo de manejo financiero. Entonces, para ocultar eso, se generaron bonos de MEFO. Ahora también está ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, a través de la emisión de bonos, principalmente vinculados a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la forma de transacciones financieras, están ocultando lo que atrás de ahí a todo esto, el incremento de la inversión en armamentos. Dicha inversión pública en Alemania entre 1933 y 1935 fue del 350% y un 800% hasta 1938, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, mientras el gasto en armamento se elevó, sorpréndanse, 2.300%. Esos mismos años, estamos hablando previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, el nazismo con Hitler y los empresarios estaban ya asumiendo la dinámica futura de las grandes inversiones, como parte de la generación de riquezas en base de la destrucción de la humanidad. El Reichsbank fue el Banco Central de Alemania entre 1876 y 1945. Fue creado tras la unificación de Alemania como la principal entidad bancaria central para todo el territorio alemán. Y el banquero, Kurt von Schröder, sucede que fue luego reconocido, salió libre porque fue acusado evidentemente de ser parte del nazismo, concluida la Segunda Guerra Mundial, pero fue luego incluso condecorado, llegó a tal nivel de reconocimiento, aparte de la libertad, murió a los 93 años, que el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos le tiene en la galería. Ahí está el personaje. La siguiente, Pedro. Pero vamos un poco como incluso la propia María Zaharova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, deja en evidencia lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial y que continúa ahora en esta suerte de confrontaciones que muchos hablan de que puede derivar en una tercera guerra mundial. Ella dice, María Zaharova, el senador estadounidense de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo, los rusos mueren, nunca hemos invertido dinero con tanta eficacia. Esto dicho hace pocos meses. Estamos hablando de María Zaharova, que en los hechos es una de las principales voceras del gobierno de la Federación Rusa, de Vladimir Putin. Ella también dice, en el curso de los juicios de Nuremberg, el ministro de Economía de la Alemania nazi, de lo cual ya hemos hablado, declaró que el Tercer Reich había sido financiado desde el extranjero también y mencionó a las corporaciones estadounidenses, Ford y General Motors. Había concertado un acuerdo secreto y obtuvo libertad, salió de prisión, vivió hasta los 23 años, lo que había mencionado. Henry Ford fue caballero de la Gran Cruz del Águila alemana. Sus plantas en Alemania producían hasta 70.000 camiones al año para las necesidades de la Wasserstadt, que usaban a los prisioneros para eso, incluidos los de Auschwitz, o sea, donde se masacraba no solo a judíos, sino también a gitanos, a comunistas, a todo lo que eran estas minorías poco afortunadas ante la dimensión del nazismo y del fascismo. JP Morgan Chase, famoso banco muy conocido, que en ese tiempo era el Chase National Bank, facilitó transacciones multimillonarias y proporcionó a Berlín la oportunidad de comprar dólares y efectuar operaciones financieras en el otro lado del océano. O sea, estamos hablando entre Alemania principalmente y Estados Unidos, donde había, como hemos mencionado, algunos prohombres de Estados Unidos directamente vinculados a la Alemania nazi. La Chase Manhattan cooperó con el banco alemán Allianz en prestación de seguros de bienes y de vida para los guardias que trabajaban en los campos de concentración en algunas partes de Alemania que generó, y también de Europa, que impuso el régimen nazi-fascista. El senador Graham, que ya lo hemos mencionado, tiene con qué compararlo. Dice, una de las inversiones de Estados Unidos entrañó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La corporación IBM producía para los nazis dispositivos de medición y control para la producción de petróleo, controlar los horarios de trenes que iban a los campos de la muerte. Sí, la IBM, el origen de las computadoras. Empezó haciendo esta eficaz utilización de la tecnología para los campos de la muerte. Vamos de entonces, la Standard Oil, la compañía Kodak, la Coca-Cola, todos. La Coca-Cola hizo una cola especial para Alemania, era la Fanta, ahora también es conocida como Fanta. Y esto nos da una pauta, que las guerras son un gran negocio para el capitalismo y ahora hay que asumirlo con absoluta firmeza. Ahora miles de millones de dólares estadounidenses se vierten en la garganta insaciable del neonazi régimen de ¿qué? De Zelensky. A este respecto quisiera recordar a los senadores y todos los beneficiarios estadounidenses en que resultó la aventura anterior. Está hablando, todo esto son textos directos, transcritos,
de María Zaharova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Ellos saben con qué se están enfrentando entonces. La siguiente, Pedro. Pero decíamos que algo, o un rol tuvo también América Latina. Y nos vamos a concentrar un poco en la información que tenemos sobre lo que sucede en el Caribe, por una razón, digamos, simple, porque parte del eje de confrontación posible y futuro incluso está en torno no solo a Cuba, no solo a Nicaragua, sino en especial en torno a Venezuela. Y por lo tanto el Caribe es estratégicamente importante, y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial era importante por los campos petroleros venezolanos en el sureste, y el canal de Panamá en el sureste también era importante. La refinería Royal Dutch Shell en Curazao, ahora un centro turístico, pero también parte de una producción de refinería británica que luego pasó, que fue de propiedad holandesa y que luego fue vinculada directamente ya con empresas de los Estados Unidos, procesaba 11 millones de barriles por mes, lo que convertía en ese tiempo en la refinería de petróleo más grande del mundo. Había también en Trinidad y Tobago, del Imperio Británico, había otra en Aruba. Todas estas eran propiedades holandesas y de otros gobiernos de Europa. Las Islas Británicas importaban 4 petroleros diariamente durante los primeros años de guerra, donde la mayor parte provenía de Venezuela a través de Curazao. Estamos dando datos que nos indican que el rol de Venezuela en torno a facilitar, a generar a través de la producción de petróleo todo este aporte y apoyo a la dinámica de movilización de tanques, de aviones y tanto el pertrechos militares que fueron parte de la dinámica de confrontación en Europa. Pues bien, el fuel oil, todo lo que es este tipo de combustibles para tantos de miles de millones de maquinarias de guerra que supo enfrentar al ejército nazi, a la aviación nazi, a los submarinos, pues bien, parte de eso salía desde Venezuela. Entonces, la batalla del Caribe fue una campaña naval que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, siendo parte de la batalla del Atlántico, consistiendo de esfuerzos de Alemania e Italia de interrumpir, Alemania, me había olvidado de Italia también, de interrumpir el suministro aliado de petróleo y otros materiales mediante ataques submarinos contra barcos en el Mar Caribe y el Golfo de México, que ahora le intentan poner el Golfo de América, y contra objetivos costeros en las Antillas. Estamos hablando de esta zona del Caribe. Finalmente, la mejora en la guerra antisubmarina aliada consiguió expulsar a los submarinos del eje de la región del Caribe. Ahí estamos viendo el rol que tuvo, en este caso, América Latina y en particular en la zona del Caribe. Pero hay más todavía. La producción de aviones militares de los Estados Unidos dependía de la bauxita importada de las Guayanas en una ruta de navegación a lo largo de las Antillas Menores. Los Estados Unidos defendieron el canal de Panamá con 189 bombarderos y 202 cazas, y establecieron submarinos en Colón, Ciudad de Panamá, etcétera, etcétera. Algo similar a lo que pasó en Galápagos y en la península de Santa Elena, en el Ecuador. Pues bien, estamos viendo entonces que la dinámica de guerra en lo que se llama la retaguardia o las reservas estaban muy vinculadas también al rol que tuvo América Latina, sus recursos naturales, la producción, los trabajadores, para fortalecer la dinámica de guerra que se generaba para confrontar a los ejércitos nazifascistas en Europa. La siguiente. Y cuando decimos esto, nos permitimos un poco señalar lo interesante de lo que fue la presencia también, como decíamos, originalmente en nuestro país, en América Latina, en el sur global. Esa es la base militar norteamericana en Salinas. Y esta parte asociado a estas dinámicas de utilización de lugares estratégicos, tanto marinos como territoriales continentales, en torno a este eje fundamental de las dinámicas de confrontación que se estaban dando a nivel mundial. Y en la siguiente diapositiva tenemos algunos elementos, Pedro, que dicen lo siguiente.
En el siglo XX se presentaron varias ofertas de gobiernos extranjeros con amenazas, incluidos o traiciones manifiestas para acceder a las Islas Galápagos, identificada como centro estratégico militar para incidir sobre el Océano Pacífico y la defensa del Canal de Panamá y el tránsito marítimo en el extremo sur del continente americano. Fue patético la frase del general Leonidas Plaza Gutiérrez, presidente del Ecuador, que se atrevió a afirmar que no debíamos pelear por unos territorios que no podemos colonizar. Muy similar en el espíritu de entrega de su hijo Gala Plaza Lajo, que afirmó 50 años después, siendo presidente del Ecuador, que el Oriente es un mito. Pues bien, hemos entonces ubicado esta circunstancia que hemos vivido en nuestros propios países de América Latina. Y vale señalar nuevamente la importancia de tener testimonios escritos como este libro, Bases Militares Norteamericanas, capítulo Ecuador, en donde se describe completamente cómo en Ecuador hubo también lo que podríamos llamar que el gran negocio era la guerra. Aquí también hubo una confrontación directa de intereses de italianos y alemanes que tenían el control de empresas navieras, de aviación y otro tipo de empresas que fueron gradualmente excluidas, perseguidos sus propietarios, en el marco obviamente de esta confrontación, pero que quienes se beneficiaban de esto eran empresas norteamericanas y algunos prohombres diplomáticos que se beneficiaron del apoyo que dieron para esta suerte de coger, robar o expropiar, por decirlo así, propiedades, riquezas de alemanes y también de italianos. Así fue parte y será otro capítulo a tratar de nuestra historia. Agradecemos entonces mucho y no olviden poner sus likes, compartir, comentar. Muchas gracias. Este es el programa Solidaridad producido por InfoEcuador con el aporte de la Unión Nacional de Periodistas y quien les habla, Fernando Garzón Orellana. Gracias.